continuación, veremos las partes fundamentales de un motor de gasolina. Desde el punto de vista estructural, el cuerpo de un motor de explosión o de gasolina se compone de las tres secciones principales. Número 1, culata. 2, bloque. 3, cárter. La culata constituye una pieza de hierro fundido que va colocada encima del bloque del motor. Su función es sellar la parte superior de los cilindros para evitar pérdidas de compresión y salida inapropiada de los gases de escape. En la culata se encuentran situadas las válvulas de admisión y de escape, así como las bujías. Posee además dos conductos internos, uno conectado al múltiple de admisión y otro conectado al múltiple de escape. Posee además otros conductos que permiten la circulación de agua para su refresco. El bloque. En el bloque están ubicados los cilindros con sus respectivas camisas, que son barrenos o cavidades prácticamente en el mismo, por cuyo interior se desplazan los pistones. Estos últimos se consideran el corazón del motor. Las disposiciones más frecuentes que podemos encontrar de los cilindros en los bloques de motores de gasolina son las siguientes: en línea, en V y planos con los cilindros opuestos. El cárter. El cárter es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que permite lubricar el cigüeñal, los pistones, el árbol de levas y otros mecanismos móviles del motor. Durante el tiempo de funcionamiento del motor, una bomba de aceite extrae el lubricante del cárter y lo envía a los mecanismos que requieren lubricación. Filtro de aire. Su función es extraer el polvo y otras partículas para limpiar lo más posible el aire que recibe el carburador, antes que la mezcla aire-combustible pase al interior de la cámara de combustión de los cilindros del motor. Carburador. Mezcla el combustible con el aire en una proporción de 1 a 10.000 para proporcionar al motor la energía necesaria para su funcionamiento. Esta mezcla la efectúa el carburador en el interior de un tubo con un estrechamiento practicado al efecto, donde se pulveriza la gasolina por efecto Venturi. Una bomba mecánica provista con un diafragma de goma o sintético. Se encarga de bombear desde el tanque principal la gasolina para mantener siempre llena una pequeña cuba desde donde le llega el combustible al carburador. En los coches actuales, esa bomba de gasolina, en lugar de ser mecánica, es eléctrica y se encuentra situada dentro del propio tanque principal de combustible. El propio carburador permite regular la cantidad de mezcla aire-combustible que envía a la cámara de combustión del motor utilizando un mecanismo llamado mariposa, por medio del acelerador de pie del coche o el acelerador de mano en los motores estacionarios. Se regula transitoriamente el mecanismo de la mariposa, lo que permite una mayor o menor entrada de aire al carburador. De esa forma se enriquece o empobrece la mezcla aire-combustible que entra en la cámara de combustión del motor, haciendo que el cigüeñal aumente o disminuya las revoluciones por minuto. Cuando la mezcla de aire-combustible es pobre, las revoluciones disminuyen y cuando es rica, aumentan. Distribuidor o delco. Distribuye entre las bujías de todos los cilindros del motor las cargas de alto voltaje o tensión eléctrica provenientes de las bobinas de encendido o ignición. El distribuidor está acoplado sincrónicamente con el cigüeñal del motor de forma tal que al rotar el contacto eléctrico que tiene en su interior, cada bujía recibe en el momento justo la carga eléctrica de alta tensión necesaria para provocar la chispa que enciende la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión de cada pistón. Bomba de gasolina. Extrae la gasolina del tanque de combustible para enviarla a la cuba del carburador cuando se presiona el acelerador de pie de un vehículo automotor o el acelerador de mano en un motor estacionario. Desde hace muchos años atrás se utilizan bombas mecánicas de diafragma, pero últimamente los fabricantes de motores las están sustituyendo por bombas eléctricas que van instaladas dentro del propio tanque de gasolina, llamados inyectores de gasolina. Bobina de encendido o ignición. Dispositivo eléctrico perteneciente al sistema de encendido del motor destinado a producir una carga de alto voltaje o tensión.
Esa corriente se envía al distribuidor y este a su vez la envía a cada una de las bujías en el preciso momento que se indica en cada cilindro del tiempo de explosión del combustible. Filtro de aceite. Recoge cualquier basura o impureza que pueda contener el aceite lubricante antes de pasar al sistema de lubricación del motor. Bomba de aceite. Envía aceite lubricante a alta presión a los mecanismos del motor como son, por ejemplo, los cojinetes de las bielas que se fijan al cigüeñal, los aros de los pistones, el árbol de leva y demás componentes móviles auxiliares, asegurando que todos reciban la lubricación adecuada para que se puedan mover con suavidad. El cárter es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que utiliza el motor. Una vez que la bomba de aceite distribuye el lubricante entre los diferentes mecanismos, el sobrante regresa al cárter por gravedad, permitiendo así que el ciclo de lubricación continúe, sin interrupción durante todo el tiempo que el motor se encuentre funcionando. Bujía. Electrodo recubierto con un material aislante de cerámica. La función de la bujía es hacer saltar en el electrodo una chispa eléctrica dentro de la cámara de combustión del cilindro cuando recibe la carga de alta tensión procedente de la bobina de ignición y del distribuidor. Balancín. Se halla situado normalmente encima de la culata. La función del balancín es empujar hacia abajo las válvulas de admisión y escape para obligarlas a que se abran. El balancín, a su vez, es accionado por una varilla de empuje movida por el árbol de levas. Válvula de escape. Pieza metálica en forma de clavo grande con una gran cabeza, cuya misión es permitir la expulsión al medio ambiente de los gases de escape que se generan dentro del cilindro del motor después que se quema la mezcla aire-combustible durante el tiempo de explosión. Válvula de admisión. Se abre en el momento adecuado para permitir que la mezcla aire-combustible procedente del carburador penetre en la cámara de combustión del motor para que se efectúe el tiempo de admisión. Cámara de combustión. Espacio dentro del cilindro entre la culata y la parte superior o cabeza del pistón, donde se efectúa la combustión de la mezcla aire-combustible que llega al carburador. La capacidad de la cámara de combustión se mide en centímetros cúbicos y aumenta o disminuye con el movimiento alternativo del pistón. Cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, el volumen es el mínimo, mientras que cuando se encuentra en el punto muerto inferior, el volumen es el máximo. Árbol de levas. Eje parecido al cigüeñal, pero de un diámetro mucho menor, compuesto por tantas levas como válvulas de admisión y escape tenga el motor. Encima de cada leva se apoya una varilla empujadora metálica, cuyo movimiento alternativo se transmite a los balancines que abren y cierran las válvulas de admisión o las de escape. Pistón. El pistón constituye una especie de cubo invertido y la estructura del pistón es la siguiente. Número 1, cabeza. 2, aros de compresión o de fuego. 3, aro rascador de aceite. 4, bulón. 5, biela. 6, cojinetes. Cigüeñal. Constituye un eje con manivelas con 2 o más puntos que se apoyan en una bancada integrada en la parte superior del cárter y que queda cubierto después por el propio bloqueo del motor, lo que le permite poder girar con suavidad. En cada una de las manivelas se fijan los cojinetes de las bielas que le transmiten al cigüeñal la fuerza que desarrollan los pistones durante el tiempo de explosión. Refrigeración del motor. Solo entre el 20 y el 30% de la energía liberada por el combustible durante el tiempo de explosión en un motor se convierte en energía útil. El otro 70 u 80% restante de la energía liberada se pierde en forma de calor. Entre los métodos de enfriamiento más comunes utilizados se encuentra el propio aire del medio ambiente y el agua. El motor de combustión interna.